Vamos a esperar que salgan los pequeños, los adolescentes, nuestras maestras, para dar inicio a este mensaje el día de hoy, hermanos. Y sí, este canto, el gozo de mi vida eres tú, Señor. Y yo creo que es el gozo que sentimos cada uno de nosotros, porque tenemos un Dios grande. Decía el otro canto antes de el gozo de mi vida eres tú, decía el Todopoderoso. Y Él es, hermanos, el gozo de nuestra vida, el Todopoderoso que es nuestro Dios, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a entrar al mensaje en esta tarde. Les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 12. Capítulo 12 de Deuteronomio. Y vamos a dar lectura ahí en el versículo, vamos a darlo del 3 y el 4, hermanos. Me dicen un amén cuando tengan. Bueno, hermanos, si lo tenemos todos en Deuteronomio 13, tenemos 13, 3 y 4. ¿Sí lo tenemos? Dice así, hermanos: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el 4: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, en la cual tú nos has dado el privilegio, Señor, de entonar estas alabanzas. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, Señor. Ahora te damos las gracias, Señor, porque nos hemos de sentar a la mesa, Señor, para recibir, Padre Santo, de este mensaje, Señor, para alimentar nuestro corazón, Señor, y saber, Señor, cuál es tu deseo, Padre Santo. Prepáranos, guíanos, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Que no sea yo el que hable, Señor, sino que seas tú a través, Señor, a través de tu palabra, Señor, para cada uno de los que estamos aquí presentes y aquellos, Señor, que nos escuchan en esta tarde. Gracias por todo. Todo eso te lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. El título de esta tarde, este mensaje, hermano, lleva por nombre El Rey te ha llamado. Este es el título de este tema, hermanos. Y hoy, hermanos, vamos a hablar para qué el Rey nos ha llamado. ¿Para qué Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros? Y a aquellos de los que siguen a Jesucristo. Una vez más, el Rey te ha llamado. ¿Se ha hecho usted una pregunta, hermanos? En alguna vez, en una ocasión, se ha hecho una pregunta de ¿para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué estoy aquí? ¿O para qué he venido al camino de Jesucristo? Y yo creo, hermanos, que tal vez algunos de ustedes se la han hecho, así también yo me la he hecho esa pregunta. ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Para qué el Rey de Reyes? Y no alguien terrenal, no un hombre, sino el Todopoderoso. ¿Para qué me ha llamado? Esa pregunta ha venido a mi mente en varias ocasiones. No sé si en usted, pero en esta tarde vamos a hablar a través de su palabra. ¿Para qué fue el llamamiento? ¿Para qué estamos en el camino de Dios?
¿Para qué hemos sido llamados a su pueblo? ¿Para qué somos parte de su iglesia? Y mirábamos, hermanos, aquí en el texto de Deuteronomios, en el capítulo 13, dice una vez más en el capítulo 13, en versículo 3, no daréis oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si améis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharás su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, luchamos por seguir a Jesucristo. Cada uno de nosotros, en nuestro corazón hay el deseo de guardar sus mandamientos. Pero lo que me llamó a mí la atención, hermanos, de este versículo, de esta pedazo de la escritura, donde dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Y luego dice esto que me llamó la atención, a él serviréis. Dios nos ha llamado para muchas cosas. Nos ha llamado para vivir una eternidad con él. Nos ha llamado para, como hoy, estar aquí guardando su día de reposo, glorificándolo, alabándolo, escuchando su palabra. Y nos ha llamado para muchas cosas, pero en esta tarde dice aquí, hermanos, que a él serviréis. Esto fue lo que me llamó la atención de este versículo, porque creo yo que todos luchamos por agradarle a Dios, por guardar su palabra. No dudo de que cada uno nos esforcemos con la ayuda de nuestro Dios. A veces caemos, pero nos levantamos, y Dios dice que es bueno en perdonarnos, que es grande en misericordia, y nos volvemos a levantar y volvemos a caminar, luchando cada día por guardar su palabra. Y hoy, hermanos, Dios nos quiere recordar, el Rey te ha llamado, pero te ha llamado también a servirle, a trabajar para nuestro Dios. Aquí miramos, hermanos, en este capítulo 13 de Deuteronomio, donde dice al pueblo de Israel, hermanos, que no vayan a andar como otros que anduvieron atrás de otros dioses, de esos dioses que no eran y no traían lo bueno para el hombre. Y le dice al pueblo de Israel, ¿sabes qué? Solamente a mí me vas a seguir. Solamente a mí me vas a amar. Vas a luchar, vas a esforzarte, vas a guardar mis mandamientos. Pero también me vas a servir. Eso es lo que Dios le estaba diciendo aquí a este pueblo, hermanos. Y hoy también, en esta tarde, a cada uno de nosotros, al cristiano, aquel que sigue a Jesucristo, también le dice estas mismas palabras. Y en esta tarde, hermanos, grábate bien en tu corazón, grabémonos bien en nuestro corazón, para que el Rey nos ha llamado. Yo creo que Dios, hermanos, siempre mira algo en cada uno de sus hijos. Dice que Dios, que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió. Y dice que también Él nos amó primero, antes que nosotros le amáramos. Y miren, hermanos, vamos allí en el capítulo
Vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios. Vamos a comprobarlo con la escritura. Efesios, hermanos. Efesios capítulo 1. Fíjese lo que dice en el libro de los Efesios, en la carta de Pablo, hermanos, a los Efesios. Y voy a dar lectura, hermanos, allí en el capítulo 1, en el versículo 3. Dice así Pablo, hermanos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo dice 4, según nos escogió en Él antes, dice, ¿de la qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, dice, delante de Él. Entonces, Dios ya había puesto, ya los había elegido, ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que nos iba a llamar. Desde antes, dice. Y aquí lo miramos en la escritura, hermanos, cómo Dios nos escogió antes que nosotros lo escogiéramos a Él. En esta tarde, hermanos, quiero que se haga una pregunta. ¿Por qué está aquí en este lugar? ¿Por qué ha venido el camino de Jesucristo? ¿Para qué el Rey lo ha llamado? Podemos tener muchas razones, pero yo creo que Dios no nos ha llamado al cristiano nomás para venir, alabar su nombre hoy en este día, escuchar su palabra. Es parte, pero Dios nos ha llamado con otros propósitos también. Nos ha llamado a servirle, a trabajar para Dios, a trabajar para su obra. Él no miró sus deficiencias. Él no miró si usted era pequeño, era grande, era joven o es adulto. Dios miró algo en usted. Desde antes miró algo en usted que dijo: este me va a servir. Este va a ser ese escogido para servirme, para que sea parte de mi iglesia, para que sea parte de mi pueblo. No lo escogió porque iba a tener un título. No lo escogió porque sus posiciones. No lo escogió porque tiene un auto de último modelo. Dios lo escogió, hermanos, porque miró algo en el corazón de cada uno de nosotros. Y vamos allí, hermanos. Vamos a ir allí, hermanos, en Samuel, hermanos, en Primera de Samuel. En Primera de Samuel, hermanos, yo creo que se familiarizan con esta lectura que voy a leer, hermanos, que es conocida por ustedes. En Samuel 16, hermanos, Primera de Samuel 16. Miramos aquí cuando Dios le dijo a Samuel, porque Samuel estaba triste, lloraba, porque Dios había desechado a Saúl. Pero era cuando aquella gente pedía un rey, como las otras naciones.
Y Saúl fue puesto por rey al pueblo de Israel. Pero ahora Dios iba a escoger al que iba a gobernar, al que iba a ser rey de su pueblo. Y le dijo a Samuel, y vamos ahí, hermanos, en Samuel, 1 Samuel capítulo 16, hermanos, donde dice, vamos a darle lectura a 1 Samuel versículo 1, y vamos a ir brincando los textos para llegar a donde queremos llegar, y donde dice allí en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Hablándole yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llamó a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces miramos aquí en esta historia, hermanos, que Jehová, nuestro Dios, ya tenía en mente, ya sabía a quién iba a escoger por rey. Y miramos más abajito en la escritura, donde ese rey que Dios iba a escoger iba a ser aquel joven. Ese joven de 7 hermanos, el menor, iba a ser el que Dios había puesto sus ojos en él. Se dice allí, hermanos, en el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo, tampoco a este he elegido Jehová. Hizo pasar, dice Isaí, a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido, dice, a estos. Pasaron 7, y Dios a ninguno de ellos lo había elegido para ser el nuevo rey de Israel. Yo no sé cuánta gente antes de usted le hablaron de la palabra de Dios, pero tal vez ninguno quiso aceptar, o tal vez muchos no aceptaron, no quisieron, o tal vez no eran los escogidos que Dios tenía, sino que llegó el momento en que se le habló a usted la palabra y dijo, este es el que yo he escogido para que venga y sea parte de mi iglesia, sea parte del cuerpo de Cristo. Siéntase privilegiado, hermanos, que Dios lo llamó. Que el rey, no el rey humano, no un rey de carne, sino que un rey todopoderoso, un rey que va sobre todo, hermanos. Dice este canto que cantaban ahorita, poderoso. Ese poderoso, hermanos, lo escogió usted. Lo escogió usted, a usted y a mí, para ser parte de su pueblo, hermanos. Y ahora nos ha llamado hijos de Dios. Y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces dice, Jehová dijo, levántate,
Dice, y úngelo, porque este es. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio, hermanos. Cuando Dios escoge a alguien. ¿Para qué? Para un propósito. Y el propósito de este llamamiento a David era ¿para qué? Para que gobernara y fuera el nuevo rey de Israel. Un joven, pero iba a enfrentar una misión. Iba a llevar a cabo un trabajo que iba a ser dirigido por Dios. Y miramos la historia de David, cómo comenzó. Y miramos las batallas que tuvo. Miramos las luchas que él enfrentó. Miramos cuando enfrentó aquella historia que creo que no todos conocemos. Cuando se enfrentó a aquel gigante. Todos se quedaron sorprendidos cuando David iba a enfrentar a aquel hombre, aquel gigante. Pero Dios no miró lo pequeño que era David. No miró la diferencia en el que había entre David y el gigante, sino que Dios miró el corazón de David. Y David no iba a pelear por sus fuerzas, sino David iba a pelear con las fuerzas del Todopoderoso, que es Dios. Ahora nosotros hemos sido escogidos, hemos sido llamados por este rey para enfrentar gigantes en nuestra vida, para enfrentar luchas en nuestra vida, para servirle a nuestro Dios. Por más difícil que sea el trabajo, no es por nuestra capacidad, no es por nuestras fuerzas, sino porque Dios ha mirado algo en su corazón, que Dios sabe que usted va a servirle y a ganar la victoria, porque Dios va con nosotros, porque Dios está con nosotros. Hay a veces, yo me digo a mí mismo, es que yo no puedo hacer el trabajo. Es que yo creo que hay alguien más capacitado que lo puede hacer mejor que yo. Hay alguien que sí tiene lo que se necesita para poder emprender esta misión. Hay alguien más preparado que yo. Pero me dice Dios, no, Sergio, no. No mires con tus ojos de carne. Mira que yo soy tu Dios y que a ti te he escogido para que tú emprendas esta misión y me sirvas y trabajes para mí. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer porque tú tengas la capacidad, sino lo vas a hacer porque yo te la voy a dar para que puedas hacer la misión. Y eso es lo que Dios hoy en esta tarde te está diciendo. En esta tarde Dios nos quiere hacer mirar y entender que usted no está aquí por casualidad, que usted no está aquí nomás para venir y alabar a Dios, que usted no está aquí nomás para venir y escuchar la palabra, retirarnos, irnos y se acabó. Nosotros estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios para servirle, para trabajar y llevar las buenas nuevas de aquel que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque Dios mira algo en su corazón. Dios mira que usted tiene el potencial para poderlo hacerlo. Más que a veces
nos miramos nosotros y pensamos carnalmente que no lo puedo. Cuando todos que somos dirigidos por Dios, cuando todos somos llamados por Dios, porque creo que todos los que estamos aquí no hemos sido llamados, unos por Dios, otros por el hombre, otros por algo que se necesite que hacer, sino que todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el mismo Dios. Ese Dios que llamó a David, ese Dios que escogió a David, ese Dios también lo escogió usted. Ese Dios también puso sus ojos antes de que usted naciera. Él ya sabía que usted le iba a servir. Miramos a otro hombre, hermanos, a otro hombre también que fue escogido por Dios. Y no vamos a mirar la escritura, creo que muchos lo conocemos. Conocemos a Moisés. ¿Cuánto no conocemos a Moisés, que fue llamado también por Dios? ¿Para qué? Para una misión, para liberar a su pueblo. Pero ¿lo iba a hacer Moisés por su capacidad? Es porque Dios miró en Moisés, no, este hombre es fuerte, este hombre va a vencer a aquel faraón y va a luchar contra él y va a pelear y va a sacar a mi pueblo. Porque él tiene las fuerzas, porque él tiene el poder. ¿Verdad que no fue así? ¿Quién estaba con Moisés? Estaba Dios con él, porque Dios lo había escogido a él. Dijo Moisés: ¿no has mirado a mi hermano Aarón? Dice: yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. ¿Por qué me escoges a mí? Yo no podré ir a hablar con el faraón. Dice la palabra de Dios: ¿quién dio? ¿Quién dio lengua? ¿Quién dio boca al hombre? ¿Quién fue? El Señor. Yo te voy a llevar por delante. Tú no vas a pelear. Yo soy el que voy a pelear. Yo soy el que va a estar contigo. Pero a ti te he escogido para que liberes a mi pueblo. Así también nosotros, hermanos. Tal vez hay algo que no podemos hacer, o nos sentimos que no podemos hacer. Pero es que usted no lo va a hacer. Mientras que no entendamos, o mientras que el cristiano no entienda el llamamiento que es del Rey poderoso, que es el que nos llamó, es cuando vamos a entender que no lo vamos a hacer nosotros, sino que lo va a hacer Dios. Sino que Él va a hacer el trabajo. Él nos va a ayudar para poderlo llevar a cabo. Hoy en esta tarde se han repartido estas invitaciones, hermanos, que no debe de ser nomás una vez cuando va a haber un culto especial, sino debe ser siempre estar en el trabajo de nuestro Dios, de servirle. Que yo sé poquito, que yo sé mucho, que yo apenas comienzo, que yo soy joven, que yo ya no puedo porque estoy grande. Hermano, déjeme decirle que no hay edad, no hay cosa que nos impida de llevar el mensaje de nuestro Dios. Porque Dios va enfrente de nosotros, ayudándonos. Yo miro aquí a los hermanos que tocan los instrumentos, hermanos. Hay hermanos que no solamente tocan un instrumento. Hay hermanos que tocan más que un instrumento.
pero lo hace por su capacidad. No, es por ayuda del Todopoderoso, hermanos. Nuestras hermanas que están en los micrófonos, que nos ayudan con los cantos, que entonan esas alabanzas, no es por que ellas tengan una capacidad, que han estudiado canto, que han estudiado, sino que es por ¿quién? Por Dios, hermanos. Y cuando nos ponemos en las manos de Dios, y cuando trabajamos y servimos a Dios en cualquier área, Dios es el que va a darnos para poder hacer las cosas. Porque lo hacemos con un corazón lleno de amor, porque es para el Todopoderoso. Pero hay a veces que nosotros mismos nos desvaloramos y pensamos que no podemos, que eso no es para mí, que lo haga el otro, que lo haga el hermano. Ellos sí están capacitados, ellos sí pueden, que ellos trabajen, que ellos atiendan, que ellos lo hagan. Hermano, hermana, joven, déjame decirte que Dios te tiene aquí en la mano y Dios te quiere usar. Dios quiere que le sirvas, que Él va a moldear para que tú le puedas servir, para que tú puedas trabajar para Él. Y Él nos va ¿a qué? Ayudar, hermanos. Él quiere que su iglesia camine. Él quiere que su iglesia no se quede aún en un solo lugar, sino que quiere que crezca y camine y vaya más y más adelante y alcanzando a aquellos perdidos. Hay a veces que las cosas terrenales, hermanos, los afanes de la vida, nos quitan el tiempo para servirle al que nos ha llamado. Y entendemos, hermanos, que hoy la vida también, hermanos, nos exige. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, tenemos que atender situaciones también terrenales. Eso no nos quita. Pero a veces pensamos, es que Dios entiende. Dios sabe que estoy ocupado haciendo otras cosas que también tengo que hacer. Y yo creo que Dios conoce, hermanos, todo lo que tenemos que hacer. Yo creo que Dios lo sabe todo. Dios conoce todo en nuestra vida. Él sabe lo que tenemos, lo que vamos a hacer, hablando lo terrenal. Y nosotros decimos, Dios, es que Dios sabe, por eso no puedo. Yo quisiera servirle a Dios más. Yo quisiera trabajar más para Dios. Pero pues Dios entiende y sabe por qué. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo hago? ¿Sí es cierto o no es cierto? Pero también Dios nos dice a nosotros, también tú entiendes que yo te he llamado para que me sirvas. También tú entiendes que no solamente te llamé para vivir una eternidad contigo, también tú entiendes que a cada día, a cada momento yo te derramo de bendiciones. Tú entiendes que también no te he escogido solamente para que vengas mi día de reposo y me alabes y me glorificas. Tú no entiendes que también yo te he llamado para que me sirvas y
te pongas a disposición, ¿para qué? Para la obra del Señor. Es triste, hermanos, que hoy el cristiano, hoy en día, se ocupe más de las cosas terrenales que de las cosas de Dios. Dice, primeramente buscar el reino de Dios y todo lo demás que... Yo miro hermanas y sé de hermanas ya grandes, mayores, que andan trabajando para Dios. Y eso es maravilloso porque no le están dando la honra al hombre. ¿Sabe a quién se la están dando? A Dios, hermano. ¿Sabía que el trabajo de nuestro pastor o de los pastores, hermanos, no es para darle la honra al hombre? ¿Para quién es? ¿Sabía que es para Dios? ¿Y que trabajan? Trabajan. Y tienen su trabajo secular, tienen su familia, tienen sus necesidades también. Pero ¿cómo le hacen, hermanos? ¿Cómo le hacen para servirle a Dios? ¿Sabe cómo le hacen? Pidiéndole a Dios que los ayude para poder hacerlo. ¿Sabía que hoy el cristiano nos quiere vivir tristemente se oye triste, hermanos, vivir solamente a lo que pueda darle cuando le queda el tiempo? Hay a veces que decimos o que digo, yo trabajo para Dios, yo lo hago en mi trabajo, yo lo hago donde estoy. Sí, es cierto, yo creo que muchos lo hacemos, pero Dios quiere una iglesia unida, hermano, una iglesia que trabaje junto, una iglesia que camine agarrado de la mano, una iglesia que vaya en el mismo rumbo, en las buenas y en las malas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que seamos ese cuerpo en Cristo, hermanos. Que nos unamos, ¿para qué? Para trabajar unidos para la obra y la gloria de nuestro Dios, hermanos. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Pablo, hermanos, otro hombre también que Dios lo llamó. Y déjeme decirle, hermanos, que Dios lo usó de una manera especial para llevar el evangelio de Jesucristo, hermanos. Y lo llevó no fácil, lo llevó difícil, hermanos. Momentos que pasó él lamentables, pero salió adelante con la ayuda ¿de quién? De Dios. Pero ¿qué pasó? No se detuvo, sino que siguió sirviendo al Señor de señores, al Rey de reyes, al único Dios poderoso, al que usted alaba hoy y le da la honra y la gloria. A ese mismo Dios él sirvió. A ese mismo Dios que hoy usted está aquí alabando, a ese mismo Dios, para ese mismo Dios trabajó. Y hoy Dios te dice, el Rey te ha llamado con un propósito, para que vengas y te pongas de pie y digas, heme aquí. Yo guardo tus mandamientos, pero también te sirvo, Señor de los señores. No te detengas. No te detengas en lo que tú puedes hacer.
Y no porque estés capacitado, no por tu inteligencia que podamos tener, sino ¿por qué? Porque Dios nos ha llamado, hermanos, con ese propósito. Hoy en esta tarde, hermanos, si hay algo que te está deteniendo, si hay algo, hermanos, que tal vez te está impidiendo de poder servirle a Dios, hoy Dios te dice y nos dice y le dice a todo aquel que nos escucha que Dios ya te miró desde antes y que Dios ya te escogió desde antes, porque no va a ser por nuestra capacidad, va a ser porque Dios nos va a capacitar y nos va a instruir para poder servirle para la honra y la gloria del Todopoderoso. Recordemos que el Rey te ha llamado, que el Rey me ha llamado, y eso es algo, es un privilegio, que hoy seas parte de su iglesia y seas parte del reino de Dios. El Señor te bendiga.